Vamos a ir comenzando nuestro encuentro de hoy. Segundo día que no se me oye bien y el tema del sonido es fundamental y tal y cual. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a seguir con nuestro programa de la Semana Franciscana. Hoy con el segundo día, martes, día 14 de marzo. Entonces, pues ayer pues yo creo que tuvimos como un flash así grande, ¿verdad? Como una tormenta de ideas sobre el tema que nos ocupa, de la paz y del diálogo. Y bueno, pues yo creo que nos sirvió para situarnos un poco en torno a lo que pretendemos con esta semana. Y hoy, pues como ya lo sabéis, se trata de profundizar en ese aspecto del diálogo y de la paz en medio del conflicto y de la guerra desde el punto de vista de Francisco de Asís, nuestro santo patrono, nuestro pues modelo, ¿verdad?, de seguimiento de Jesús. Así que vamos a tratar eso seguramente con mucha profundidad y con hondo sentimiento. Bueno, pues me toca a mí presentar al ponente, que yo creo que es muy conocido de todos, o de la mayoría, de muchos, que es Fidel Aizpurúa Donázar. Fidel Aizpurúa Donázar, que es capuchino, actualmente vive en la parroquia de Nuestra Señora de Valvanera, de Logroño, si no me equivoco, y bueno, pues es un gran especialista en el tema de espiritualidad franciscana. Y bueno, antes de deciros algunas otras cosas, pues deciros que es de Villava, es de Villava y no es dominico, es franciscano, o sea que tiene su cosa, ¿verdad? Y, y como digo, pues es capuchino, estudió teología bíblica, filosofía hebrea en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y es doctor en teología de la vida religiosa. Hace unos años, ¿verdad?, sacaste el doctorado. Actualmente es profesor jubilado de la Facultad de Teología de Vitoria y colabora activamente en publicaciones de estudios bíblicos. Y bueno, pues ha publicado muchas obras, es muy prolífico, es un autor de muchos libros, ¿no? Pues algunos de ellos, ¿Qué se sabe de la espiritualidad bíblica?, La recreación de los carismas religiosos, de los aprendizajes sociales, Una lectura social del Nuevo Testamento, y Aún es tiempo, y bueno, y otros libros que ha escrito de muchos temas. Bueno, Fidel ha sido y es también un pastoralista, además de muchas cosas, de profesor y de escritor. Me acuerdo de una temporada en la que estuviste en Cameros, en una fraternidad capuchina rural, y las historias que nos contabas. La España vaciada. España vaciada, de tu relación con aquellos hombres y mujeres rurales. Y entonces pues también ha escrito sobre otros muchos temas, Pero bueno, pues estos son temas. Nos hablará de uno último, nos lo presentará luego, pero también Una luz en la tiniebla, Escenas franciscanas, Miradas sobre Francisco de Asís, Paz a esta casa, que es el último. Bueno, tenéis algunos de los ejemplares, están ahí atrás, puestos en el expositor. Bueno, ahora que me parece que los han puesto en la mesa, pues por si os interesa conseguirlos o hacerlos con ellos. Y bueno, pues poco más. Me dice Chemi que os diga que las grabaciones de las charlas ya están en la página web de la parroquia, con una celeridad impresionante. Esta mañana me he despertado y ya estaba en la página web la charla de él, el vídeo y el audio de la charla de ayer. Entonces que sepáis eso, que también lo podéis ver en la página web de nuestra parroquia. Y bueno, pues poco más. Lo que esperamos un poco que nos digas, Fidel, pues es el espíritu de Asís, ¿verdad?, que ya tiene un recorrido muy largo desde el Papa Juan Pablo II, y pues qué aportaciones, ¿verdad?, pues nos puede hacer la figura tan remota en los siglos de Francisco de Asís para nuestros tiempos actuales. Pues yo creo que tiene mucho que decirnos, pues porque Francisco fue uno de esos bienaventurados que dice Jesús en las bienaventuranzas, trabajador de la paz. Así que, pues nada, bienvenido
Fidel, que te sientas a gusto entre nosotros y adelante. Muy bien. Con tus palabras. Gracias, Luis. Repito yo aquí, porque ya he venido yo aquí alguna vez a este magnífico salón. Bueno, gracias por invitarme. Voy a comenzar por el final. Como decía Umbral, yo vengo aquí a hablar de mi libro, y si no me voy. Digo porque me he encontrado con la grata sorpresa del último libro que he publicado, que yo no lo había tenido en la mano. Voy a decir cinco minutitos de él, porque también es franciscanismo, aunque es un tema que a muchos de vosotros no os interesará por vuestra condición de laicos, no, porque es un comentario social a la regla franciscana. La regla fue para San Francisco un sufrimiento, porque él creía a pie juntillas una cosa muy simple, que la regla es el Evangelio, y que no hay que darle vueltas. Y por eso la primera vez que se presentó ante el Papa, presentó una supuesta regla que se ha perdido, donde era un pequeño elenco de textos del Evangelio. La regla es el Evangelio, no hay que darle vueltas. Pero como la orden franciscana se hizo muy grande, en tiempo de San Francisco, hubo que escribir una regla legal, vamos a decirlo así. Eso fue un sufrimiento para San Francisco. Primero escribió una amplia, a su gusto, asesorado por hermanos, pero le dijeron, no vale, es demasiado larga y no nos gusta, porque tiene que ser un documento jurídico, un documento escueto y breve. Y escribió una segunda, un sufrimiento. Yo hago un comentario social a la segunda, a la que profesamos los franciscanos. Es el espíritu de San Francisco cuando queda destilado por el sufrimiento. Es interesante si uno quiere saber como el corazón del espíritu franciscano. Bueno, tiene aquí una oportunidad. Escribir un libro es como casar a un hijo. Cuesta una enormidad, cuesta escribir, cuesta preparar, cuesta imprimir, cuesta corregir, de tal manera que cuando sale uno respira. Pues bueno, pues es una suerte para mí el poder escribir. Uno ya está en la vejez, pero dice el profeta Joel, los viejos tendrán visiones. Es decir, los viejos con dificultades, porque, como decía el otro, vamos a toda pastilla, pero a toda pastilla de estas. Gracias a ellas vivimos, o sea, con dificultades físicas, con pérdidas, pero si el espíritu está vivo, los viejos podemos aportar todavía algo hasta que el Señor quiera. Y se puede ser viejo. El otro día me decía un hermano una frase muy buena, un hermano que ya ha muerto, me decía, quiero que la muerte me encuentre bien vivo, que la muerte nos encuentre vivos, porque si hay que morir, como decía el alcalde de Funes, se muere, pero vivos. Bueno, pero este no es el tema de nuestra conferencia, por eso hasta aquí hemos llegado. El tema es reanimar el espíritu de Asís. Ya veremos luego qué es esto. Luis me dio un título un poquito más amplio, reanimar el espíritu de Asís, aquí y ahora, más necesario que nunca. Aquí y ahora, aquí, con los que estamos aquí, hay que pretender. Y ahora, en este ahora complicado, que siempre el ahora ha sido complicado. Ahora nos parece que es más complicado pues porque la guerra está cerca, está en nuestro terreno, pero siempre ha sido complicado. Y más necesario que nunca, bueno, pues siempre necesario. En realidad, aunque parezca que no, digo para animarse, ¿no? En esto de la guerra vamos mejorando, si es que se puede mejorar, semejante desgracia, semejante fracaso. Hace 50 años, según un análisis que publicaba El País a final del año pasado, había
se moría en guerras 4 veces más que ahora. Fíjate que ahora se muere, ¿eh? Pues 4 veces más. Hemos rebajado el número de muertos. Suena un poco como irónico esto cuando estamos hablando de miles de muertos, ¿no? Pero quiero decir que el monstruo que es la guerra, el fracaso que dice el Papa que es la guerra, se puede trabajar, aunque costará muchísimo el erradicar de los humanos este fracaso que es la guerra. Las relaciones humanas terminadas en muerte, eso es una guerra, son un fracaso. Todo lo terminado en muerte es un fracaso. Hasta los mártires son un fracaso. Hasta el mismo Jesús puesto en cruz es un fracaso. Porque Dios no nos ha creado para la muerte, nos ha creado para la vida. Y si por una causa, la que sea, incluso religiosa, la relación humana termina en muerte, eso es un fracaso. No es una gloria, no es un fracaso. El ideal sería que no hubiera jamás una muerte entre humanos. Ese sería el ideal. Bueno, para entender bien lo del espíritu de Asís, hay que hacer una pequeña parada inicial, que la haré breve, sobre la paz en San Francisco de Asís, porque esto no se ha captado del todo bien. San Francisco, de joven, fue un militarista, no un pacifista, un militarista. Participó en 2 guerras. ¿Alguna vez algún hermano ha hecho esta pregunta así en público? ¿Mató Francisco de Asís a alguien? Caramba, no habíamos pensado nunca eso. Pues lo más probable que sí. ¿A la guerra a qué se va? ¿A tocar la guitarra? No, a la guerra se va a matar. Y a matar, en la Edad Media, de tú a tú. Porque ahora tiran un misil o mata, pero el que lo tira, pues no sabe si ha matado. Lo ha tirado a kilómetros, por lo menos se libra de... Pero en la Edad Media no era de a kilómetros, era de tú a tú. La espada entraba en la tripa del contendiente y se oía el ruido. Y el que metía la espada oía el ruido, o sea, era de tú a tú. Y Francisco ha participado en 2 guerras, en una y otra frustrada. En una que perdió. Estuvo encarcelado 1 año. La guerra contra Perusa. Perusa es una ciudad cercana a Asís, como a 23 o 24 kilómetros. Y en un conflicto larguísimo de años, Francisco participó y perdió. Dice un escritor de la época, se llama Celano, dice: cayeron los mejores jóvenes de Asís. Cayeron. San Francisco vivió, estuvo encarcelado y su padre lo rescató con un rescate económico. Esa herida nunca se cerró, siempre estuvo presente en la vida de Francisco, no volvió ya a ser el mismo, eso le influyó terriblemente. Pero no fue suficiente para hacerle desistir del camino militar, hay que fastidiarse, porque al poco tiempo se embarcó en una segunda campaña militar, se hizo mercenario, como esos de los rusos, ¿cómo se llaman? Los Wagner, uno a sueldo, a las órdenes de un conde de Asís, del conde Gentile, en una guerra en la Puglia. La Puglia está a 500 kilómetros de Asís. ¿Qué se le había perdido a San Francisco allá? Y ahí ocurrió algo que es verdad que muchos influyeron en el cambio de actitud de Francisco, muchos elementos, pues el encuentro con el leproso, la opción de los movimientos laicos de la época que optaban por la paz, el Evangelio, y todo eso lo hizo cambiar. Pero en esa segunda vez que se enroló en una campaña militar, ocurrió algo que los autores nos dejan con la miel en los labios, pero no nos explican. Una de las biografías primitivas antiguas de Francisco se llama Tres compañeros. Esa biografía del tiempo de San Francisco, más o menos.
cubre los inicios de la vida de Francisco hasta que la orden empieza a funcionar. Es la época primera. Voy a leeros un número que es importantísimo para esto de la paz, pero nos deja con la miel en los labios porque no nos explica nada. Voy a leeros el número 6. Dice, contemporáneo de San Francisco. Luego de emprender el viaje hacia la Puglia está en el tacón de Italia, de ese tacón de la bota de Italia, ahí en la parte, a 500 kilómetros de Asís, lejísimos. Luego de emprender el viaje hacia la Puglia y de haber llegado a Spoleto, cerquita de Asís, como a 3 días, para continuar hasta la Puglia, se sintió enfermo, ya no estaba bien. Empeñado con todo en llegar hasta la Puglia, se echó a descansar y semidormido oyó a alguien que le preguntaba a dónde se proponía caminar. Esto a los autores medievales les gusta mucho, semidormido, visiones. Claro, entramos en un terreno, vaya usted a saber qué es eso, pero bueno, es lo que dice. Y como Francisco le detallara todo lo que intentaba, aquel añadió, en visión, estamos en la visión, ¿quién te puede ayudar más, el Señor o el siervo? Y como respondiera que el Señor, de nuevo le dijo, ¿por qué pues dejas al Señor por el siervo y al príncipe por el criado? Y Francisco contestó, Señor, ¿qué quieres que haga? Vuélvete, le dijo, a tu tierra y allí se te dirá lo que has de hacer, porque la visión que has visto es preciso entenderla de otra manera. Algo le pasó a Francisco en aquella noche. Aquí dice semidormido, en visión, pero algo ocurrió en aquel segundo viaje. Algo se torció. Más adelante habla de la fuerza de la visión. ¿Eso qué es? Porque aquí empezó San Francisco a cambiar. De hecho, fijaos lo que sigue diciendo. Cuando se despertó, empezó a pensar con suma diligencia en la visión. Y así como en la primera visión había quedado como fuera de sí, lleno de alegría cuando fue a la guerra con Perusa, en cambio en esta se recogió todo él interiormente, maravillado de la fuerza de la visión. ¿Qué es la fuerza de la visión? Y con tal viveza la meditó que aquella noche no pudo conciliar el sueño. Algo le pasó a San Francisco en esta noche. Ahí empezó a cambiar algo decisivo y ya no se volvió atrás. De tal manera que se podría decir que la paz pasa a hacer parte del núcleo de lo franciscano. El núcleo franciscano siempre ha estado formado por la alegría, por la pobreza, por la contemplación de la naturaleza, pero la paz está ahí. Y se manifestará en muchas cosas de la vida de Francisco. Dice en la regla, dice, ese precepto yo lo he cumplido, creo que es el único que lo he cumplido bien de toda la regla, los demás, pero dice que los frailes no vayan a caballo. Yo nunca he ido a caballo, nunca me he montado en un caballo, que yo recuerde, nunca jamás. Claro, ¿por qué dice San Francisco a los frailes que no vayan a caballo? Y dice, porque el caballo era un vehículo en aquella época, ¿no?, de ricos, y los frailes tienen que ser pobres y humildes y tienen que ir a pie. Bueno, pues posiblemente sea eso. Pero igual hay otra cosa detrás. ¿Quién va en el caballo? Va el caballero. ¿Qué lleva el caballero en la mano? Lleva la espada. El caballero es el que más mata en el ejército. Estamos en la Edad Media. San Francisco ha sido caballero, con la espada en la mano. Y por eso dice, no vayan a caballo. A ver si detrás de esas normas, o por ejemplo, os he dicho que San Francisco escribió varias reglas y tuvo muchas dificultades para ser aprobadas. ¿Por qué la curia pontificia se hacía la remolona para aprobar la regla franciscana?
porque la curia de aquella época, y seguramente que la de esta, archiva las cosas y es, voy a emplear una palabra, perdonad, es vengativa. Has hecho algo discutible, guárdate, ya te pagas, ya lo pagarás, ya lo pagarás. San Francisco hizo algo discutible para la curia, no apoyó las cruzadas. No apoyar las cruzadas, la cuarta cruzada que le tocó a él, no apoyar las cruzadas era estar fuera de la Iglesia, era contravenir el patronazgo del Papa. Las cruzadas estaban patrocinadas por el Papa y se hacían campañas. Grandes santos, San Bernardo, grandes santos hacían campañas para apoyar las cruzadas. San Francisco no apoyó las cruzadas. Le dijeron, ¿no has apoyado? Te vas a enterar de lo que vale un peine. Te aprobemos la regla cuando nos parezca. A ver si detrás hay cosas así. Cuenta un autor de la época, un autor que no es franciscano, se llama Jacobo de Vitry, un obispo. Cuenta cosas, tiene una obrita histórica y cuenta cosas de los primitivos franciscanos. Y dice que en un capítulo general San Francisco ya no era superior no era el general de la orden, era otro que se llamaba Fray Elías. Cuenta que estaban reunidos y San Francisco hace una escenografía rarísima. Están los frailes, los ministros, es capítulo general. Los ministros son los provinciales, están sentados en sus escaños. Y el hermano Francisco sentado en el suelo, dice el autor ese, le tira del cordón a Fray Elías, al superior. El Fray Elías baja la cabeza, describe con todo detalle, baja la cabeza. Y dice, el hermano Francisco dice que hay que volver a Alemania, porque San Francisco envió de dos en dos a lo que hoy llamamos Alemania. Y como iban sin papeles, sin nada, a la buena de Dios, la gente los confundía con herejes, les pegaba, les echaba los perros y volvieron diciendo los frailes, la próxima vez si quiere que vaya él, nosotros no vamos. Y San Francisco dice, hay que volver y hay que seguir saludando, el Señor te dé paz. Eso es el requisito, volver con la bandera de la paz. La vida de Francisco está así, porque si no nos explica cómo un militarista se cambia en un pacifista. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se da la vuelta a ese mecanismo? Bueno, pues en Francisco se ha dado algo de eso, de tal manera que él ¿cómo diríamos?, ha modificado su estructura interna y ha terminado siendo un amante y un defensor de la paz. San Francisco, no tenemos oraciones de San Francisco por la paz. Sabemos si rezaba por la paz, rezaría igual, pero no hay ninguna oración, porque esa pequeñita oración, muy bonita por cierto, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, donde hay odio, ponga amor, etc., la atribuyen a San Francisco, pero no es de él, es una oración moderna que pega muy bien con el espíritu franciscano, pero no es de San Francisco, es del siglo XX. Pero sí es un activista de la paz, porque hizo acciones de paz en Arezzo, en Bolonia, en Asís, en el mercado de Bolonia. Dice Celano que estaban a matarse, no que estaban a matarse, que había habido muertos. Y San Francisco fue al mercado y predicó, porque San Francisco no predicaba en las iglesias, no tenía licencia, no era sacerdote, predicaba en los mercados. Y predicó de tal manera, dice Celano, que las facciones que luchaban entre ellas abrazaron el código de la ciudadanía. Dice esa expresión. ¿Cómo habría predicado San Francisco? Hay un cómico
que igual habréis visto, seguro, a quien habrá venido al Gallarre también. Se llama Rafael Álvarez, el Brujo, que tiene unas obras, unos monólogos sobre Lazarillo de Tormes, y tiene uno sobre San Francisco, Francisco Juglar de Dios, donde escenifica 5 escenas franciscanas. Una de ellas se las inventa, claro, porque no hay material textual. Una de ellas, la predicación en el mercado de Bolonia. ¿Cómo predicaba? Yo vi esa obra hace años ya, en el Teatro Arriaga de Bilbao. Todavía ETA mataba, estábamos en plena acción terrorista en aquella época. ¿Y cómo hablaría San Francisco para convencer a los contendientes que abrazaran el código de la ciudadanía? Y el Brujo lo interpretaba de una manera terrible, terrible. Era en el Teatro Arriaga de Bilbao, él solo, en el escenario, solo. Se acercaba a la gente, y con una voz potente, entonces era más joven que ahora, decía: ¿estáis contentas las madres? ¿Estáis contentas las madres? ¿Estáis contentas? Vuestros hijos, ¿cómo decía? Vuestros hijos en la tumba, ahí los tenéis, en la tumba, en la tumba, en la tumba. Sonaba aquello, era como tiros de fusil, Yo decía, vamos a tener un altercado aquí. Pero de alguna manera tenía que ser así la predicación de San Francisco. ¿Por cómo convencer a 2 contendientes para que abracen el código de la ciudadanía? Es fácil decirlo. Inténtalo, ya verás. Los trabajos de la paz son dificilísimos cuando se llega a esos niveles. Dice también que, por poner otro ejemplo, en la ciudad de Asís estaban reñidos, cosa que se repite a veces, estaban reñidos el alcalde y el obispo. El obispo le había excomulgado al alcalde y el alcalde no le dejaba al obispo vender sus productos en el mercado, porque tenía tierras al obispo. El obispo Vido II, que era un militar, era obispo de Asís, pero era un militar. Y San Francisco estaba muy enfermo ya, muy malito. Y entonces añadió una estrofa al cántico de las criaturas. Bienaventurados los que perdonan por tu amor y soportan la enfermedad y la tribulación. Los que perdonan, bienaventurados los que perdonan. Y como no podía ir él, les dijo a 2 frailes: id a la Plaza Mayor, que hay un torneo, unas justas o no sé qué, y están el alcalde y el obispo, y cantadles la copla. Y fueron, dice Celano, se plantaron allá y cantaron la copla. Y dice que el obispo y el alcalde se abrazaron, se reconciliaron. Bueno, eso dice. Es decir, hay muchas acciones de paz en la vida de San Francisco. Un activista Por eso, concluyo, la paz hace parte del núcleo de la espiritualidad franciscana. Bueno, a ver si resumo. Esto se ha plasmado en eso que modernamente se llama el espíritu de Asís. ¿Qué es el espíritu de Asís? En el año 1986, Juan Pablo II, ya llevamos 37 años, organizó una gran jornada de oración en Asís por la paz, que llamó el espíritu de Asís. Y luego los diversos papas han ido repitiendo, tanto Benedicto XVI como Papa Francisco, han ido visitando con frecuencia Asís para renovar ese espíritu de Asís. Resumo mucho porque veo que me ha alargado. No ha sido fácil, porque de todo ha habido acusaciones. Los lefebrianos, Lefebvre fue un disidente, un cura francés disidente, ¿no? Disidente por la derecha, por la extrema derecha, claro.
Ellos decían que el espíritu de Asís era una perversión del Vaticano II. Bueno, son muy extremistas. El mismo Ratzinger Ratzinger era presidente de la Doctrina para la Fe. No le pareció muy bien aquella reunión de Asís, porque dijo que había que evitar hasta la apariencia de sincretismo. Sincretismo es de mezclar religiones así a lo loco. Es que la Iglesia Católica, incluidos los que estamos dentro, somos muy orgullosos y creemos que nuestra Iglesia es la única, la verdadera, la santa, las demás no. Hay una organización que se llama Consejo Ecuménico de las Iglesias, donde hay iglesias cristianas, donde se reúnen no sé, cada 2 años en Suiza y publican a veces pequeños documentos orientativos, pues no tiene jurisdicción. La Iglesia Católica no está ahí, no se sienta ahí, aunque tiene un observador, o sea, se entera pero no se entera, no quiere enterarse. ¿Por qué no se sienta ahí? Porque ¿cómo se va a sentar el representante de la Iglesia Católica de esta gran iglesia con una iglesia cristiana de 4 perras? Pues las hay de todo pelaje. Pues tendría que ser más humilde y sentarse, porque los de 4 perras también creen en Jesús, a su manera. Pero bueno, por encima de estas dificultades, el espíritu de Asís ha salido adelante, salió adelante. Se han hecho las jornadas de oración por la paz, han participado otras confesiones, por ejemplo, los musulmanes siempre han estado presentes. Esto no sé si ha calado del todo en el espíritu franciscano, pero los que han sostenido esto, no sé si en Pamplona hay comunidad, no creo que haya. En la iglesia han sido las comunidades de San Egidio, en Pamplona no hay, no creo que haya. San Egidio, que son unas comunidades laicas fundadas por un señor laico italiano, y ellas cogieron el testigo del espíritu de Asís hasta hace pocos años. Ahora no sé si lo han dejado más de lado, no sé. Los franciscanos, todos los franciscanos, de todos los grupos, los laicos franciscanos, yo no sé por qué, es mi impresión, yo no sé por qué no nos entra la espiritualidad de la paz, no nos entra, no nos sentimos concernidos. Todo el mundo quiere la paz, eso sí, pero así, trabajar por la paz no nos entra. Hay una humildísima Comisión Interfranciscana de Justicia y Paz en Madrid, manda a veces algunos textos. Yo mismo he participado en esa comisión muchos años. Poco eco entre los franciscanos, tanto laicos como religiosos. No nos entra el tema de la paz. Siendo así que a mí me parece que pertenece al núcleo de los franciscanos. Bueno. Voy a leer, luego sacaré las consecuencias. Los frutos de los encuentros de Asís, así los describe la comunidad de San Egidio. El espíritu de Asís sigue siendo un referente, no sé hasta dónde, pero bueno, sigue siendo un referente que libera a las religiones de la tentación de la violencia, fomenta el diálogo entre ellos y la búsqueda de la paz. Quizá hoy sea más necesario que nunca el espíritu de Asís. El camino ha seguido año tras año por muchas ciudades del mundo, ha despertado esperanza. Bueno, de hecho, supongo que aquí también se celebra, en las parroquias franciscanas se suele celebrar a finales de octubre el espíritu de Asís.
ha abierto procesos que han permitido poner fin a conflictos sangrientos. Mira tú que en la Iglesia hay multitud de carismas, de toda índole. La imaginación es muy grande. Y congregaciones que trabajen, que tengan como carisma el tema de la paz, no hay ni una que yo sepa. Claro, que yo sepa, yo no sé todo, ni mucho menos, ¿no? Y excepto las comunidades de San Egidio, estos sí han trabajado por el tema de la paz. No es una comunidad religiosa, es una comunidad laica, pero estos sí han trabajado y han participado en procesos de paz, con poco éxito porque es muy difícil. Han participado en la paz en Angola, en Kosovo, en algunos 3 o 4 países, con no mucho éxito, es que es muy difícil. Pero no hay grupos cristianos que tengan como objetivo trabajar por la paz. Rezar por la paz sí, y está bien, rezar siempre es bueno, pero la paz no se arregla rezando, no, hace falta algo más. Tiene un componente histórico que necesita ser trabajado. En el encuentro que se celebró, dicen estos, nuevamente en Asís en 2016, o sea, ya con el Papa Francisco, 30 años después de aquella primera jornada, el Papa Francisco habló de la gran enfermedad de nuestro tiempo, la indiferencia. Es un virus que paraliza, que nos vuelve inertes e insensibles. No podemos permanecer indiferentes, dijo. Hoy el mundo tiene una ardiente sed de paz, una necesidad. En muchos países se sufre por las guerras con frecuencia olvidadas, pero que siempre son causa de sufrimiento y de pobreza, más de 50 focos activos de guerra que hay. Solo la paz es santa, no la guerra. Nuestro futuro es el de vivir juntos, esperando que los creyentes de religiones diferentes se encuentren, se reúnan y susciten concordia, especialmente donde hay conflictos. ¿Qué propuesta franciscana hacemos sobre la paz? Bueno, primero, el comprometido, porque es comprometido, camino de oración por la paz. Las comunidades franciscanas tendrían que ser lugares donde se ora frecuentemente por la paz, no solamente una vez al año, el Día del Espíritu de Asís, sino con alguna frecuencia, iba a decir catequética, que catequice a la parroquia, una vez al mes, o qué sé yo, un día por la paz, un domingo por la paz, con una cierta constancia, ¿no? Casas abiertas a los trabajos por la justicia. Orar por la paz ablanda los corazones, propicia la actitud positiva hacia los diálogos de paz. Una propuesta también de caminos éticos, concretizada en tres niveles. A nivel personal, decía San Francisco una frase que vale su peso en oro, en lo que sea. Decía a los frailes, la paz que predicáis esté primero en vuestro corazón. Porque no haríamos nada con hablar de la paz, con predicar la paz y ser tú una persona violenta, impositiva, dura. Pues entonces, ¿en qué quedamos? A nivel personal. A nivel social, también hacer experiencias asequibles de paz. Por ejemplo, 2. Una que tenéis aquí en Pamplona, como en otras ciudades, se llama los Círculos del Silencio. ¿Hay alguien que pertenezca aquí, que haya ido a los Círculos del Silencio? Círculos del Silencio es una actividad social, porque se hace en un espacio público, aquí se hace en la Plaza del Castillo, una vez al mes, por algún problema en torno a la paz.
es una idea que viene de los franciscanos de Francia, o sea, es una idea franciscana, su origen es franciscano. Se reúnen el último jueves aquí en Pamplona, en otras ciudades otros días. En Pamplona el último jueves de cada mes a las 7:30 de la tarde en la Plaza del Castillo. Pasaos algún día. Tienen una página web, los de Pamplona, ¿eh? Si ponéis Círculos del Silencio Pamplona, ahí lo tenéis. Bueno, pues se puede ir allá. Es una acción silenciosa, Círculos de Silencio, por el tema de la paz. Eso está al alcance del que quiera. Hacer algo por la paz. Porque a veces, una vez recuerdo, casi no deberíamos recordar aquellos tiempos, pero cuando ETA mataba, había una organización que ya ha desaparecido, gracias a Dios, porque como ya no se mata violentamente, pues ya no es necesaria. Se llamaba Gesto por la Paz. Lo fundó una muchacha cuyo padre había sido asesinado, no sé, hija de un asesinado. Pero como ya no hay atentados, gracias a Dios o a quien sea, pues ya no es necesaria, ya no existe Gesto. Pero entonces existía. Yo recuerdo que cuando mataban, cuando había un atentado, Gesto salía generalmente a la puerta de los ayuntamientos, un grupito con alguna pancarta general, queremos la paz, alguna cosa así, y estaban media hora en silencio, que es un poco lo que hacen los círculos. Recuerdo una vez que vine yo a Pamplona a dar una charla, no sé qué, y había ocurrido un atentado. Y al pasar por la plaza del ayuntamiento, estaban allá los de Gesto, llovía. Estaban aguantando los de Gesto 2 chaparrones, el que caía de arriba y el que tenían delante en la acera los de Herri Batasuna, diciéndoles de todo menos bonito. Pero allá estaban aguantando, silencio. Yo pasé. Había en una esquinita 2 religiosas con hábito, 2 monjas. Una relativamente joven de edad y otra viejita agarrada a su brazo. El paraguas. Estaba lloviendo. Yo me fijé en aquellas monjas. Yo, como soy fraile, me fijé en aquellas monjas. Y dije, esas mujeres, ¿qué hacen ahí? Aguantando este chaparrón y este otro de aquí. ¿No estarían mejor en su convento, haciendo un jersey para los sobrinos? Pues sí, estarían mejor, pero no vale para nada ese gesto. No vale, o sea, no vamos a decir, la paz ha llegado en Euskadi por las 2 monjas que estuvieron allá. No, que no es la cosa no es tan simple, pero no vale para nada. Vale, a mí me valió y quizá a otros también. Es decir, los gestos cuentan. Bueno, los círculos de silencio. Y otra actividad que se podría hacer sería, yo no sé si en la parroquia tenéis o no, pero dentro del organigrama parroquial tratar de poner en pie un grupito de justicia y paz. Tratar de poner en pie. En la parroquia en que yo estoy tenemos un grupito de justicia y paz, un grupito ínfimo, somos 5. No hay más cera que la que arde. Pero bueno, ahí estamos. ¿Por qué no animarse en las parroquias franciscanas? ¿Por qué no animarse? Sí. En un capítulo provincial nuestro de los capuchinos se vota lo que sea, se vota, luego no se cumple, pero aquí se vota. Se pone una propuesta, en todas las parroquias de los capuchinos habrá un grupo de justicia y paz. Toda la gente levanta la mano diciendo sí, muy bien. Pero al tiempo, yo que estaba en la comisión, escribo a mis hermanos párrocos y les digo, señores hermanos párrocos, ¿cómo va esto? ¿Tenéis grupo? ¿Vais a tener? ¿Habéis hecho algo? ¿No habéis hecho nada? ¿Lo habéis pospuesto? ¿Qué pensáis? ¿O qué vais a hacer? O decidme algo. 15 parroquias, 15 cartas, 0 respuestas.
Cero. No respondo a nadie. Claro, yo siempre digo que para los temas de justicia y paz hay que estar vacunado contra el desaliento. Pero aún así, dices, ¿qué nos pasa a los franciscanos? Que decimos que San Francisco es un hombre de paz porque lo fue, milagrosamente o maravillosamente lo fue. Pero luego no terminamos de arrancar, terminamos de decir, pues vamos a hacer una acción continuada, no un día solo el Espíritu de Asís, que está bien, sino algo continuado. Y luego también incluso a nivel amplio, político, los franciscanos, de los tres grupos franciscanos, conventuales, menores y capuchinos, estamos en una cierta idea todavía muy lejana, pero de ser un grupo que es lo que tendríamos que ser, un grupo común de franciscanos pelados, ya está, franciscanos, ni capuchinos, ni conventuales, ni menores, franciscanos. Pero esa división histórica todavía no se ha... Dicen que el Papa Francisco fue a Asís, a no sé qué, a firmar alguna encíclica de esas. Wow. Y estaban allá en la tumba de San Francisco los tres generales, y que se plantó delante de ellos y que les miró así y les dijo, ¿pero qué hacéis que todavía no estáis unidos? Los dejó un poco perplejos. Pero estamos en eso. Por ejemplo, se va a hacer, algo es algo, una sola universidad franciscana en Roma, porque ahora hay, pues no sé si el Antonianum de los menores, los conventuales, ¿cuál tienen? No me acuerdo cuál, también otra universidad, los capuchinos el Instituto de Espiritualidad. Entonces van a hacer una única entidad universitaria. Bueno, pues está muy bien. Pero qué bien estaría que en esa entidad hubiera algo de la paz. Porque en todas las universidades de Roma, entonces se explica lo mismo. Introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, teología fundamental, moral, social. ¿Qué van a explicar? Las facultades, las ciencias eclesiásticas. Pero qué bien estaría que los franciscanos tuviéramos una sección, ¿cómo diríamos? Una titulación sobre la paz. Estaría fenomenal. Ojalá sea así. Yo por lo menos escribí a la rectora, a la directora, es una mujer. Bueno, me acuse de recibo, pero da igual. Bueno, y termino para dar, ha sido un poco... Los franciscanos han recibido denominaciones muy hermosas, hombres del pueblo, hermanos y hermanas pobres, pero no estaría mal que mereciéramos el ser considerados como hermanos de la paz o favorecedores de la paz, gente de paz, gente que le interesa la paz, que el cultivo de la paz, gente que sufre. Tenemos esta guerra encima. Yo, el mejor artículo que he leído ha sido uno de un tal Habermas, Jürgen Habermas, que publicó el diario El País hace 2 o 3 domingos, un largo artículo. ¿Por qué la paz es precisamente ahora necesaria? Es una insensatez de lo que estamos haciendo. Lo que está haciendo España, lo que está haciendo la Unión Europea, es una insensatez, no nos lleva más que al abismo. La paz armada no existe. La paz armada es la guerra. Y es triste que te digan, pero eso es lo que hay de Podemos. Pues me da igual lo que diga Podemos, o volvemos, o nos vamos, o nos venimos, me da igual. Pero a los hechos nos remitimos. 1 año de guerra. ¿Cómo está la cosa? Digámoslo, ¿ha mejorado algo? ¿De qué se trata? En definitiva, ¿de qué se trata? ¿De que Ucrania sea liberada o de que Rusia sea destruida? ¿De qué se trata? Un fracaso. Como dice el Papa, un gran fracaso.
y cada día más metidos en ese fracaso. Ahora se mandan tanques, mañana se van a mandar aviones. ¿Qué va a ser después? ¿Soldados? Un gran fracaso. Claro, ya sabemos que estamos tratando con, lo digo con todos los respetos, ¿no?, pero con un loco. Sí, es una locura lo de Putin. Pues sí, pero tiene que haber alguna vía humana para ir por otro lado. Algunos han sugerido algo, el mismo Papa, el presidente del Brasil. Es que, claro, ir por donde vamos, ¿a qué nos va a conducir? Nos debería doler. Aunque no seamos ucranianos, pero somos personas como ellos. 180.000 muertos por parte de Rusia, seguramente otros montonazo de miles por parte de los otros. Ese es el resultado. San Francisco fue a las cruzadas en son de paz y dicen los autores de la época que hizo una predicción, que fue a los jefes militares y les dijo: no deis el asalto a Damieta, que vais a perder muchas vidas. Y los militares no le hicieron caso. Dice Celano: se despreció la sabiduría del pobre. Un librito, Sabiduría de un pobre, de ahí viene, la sabiduría del pobre, se despreció. Y dice Celano: y hubo 5.000 bajas. Y dice, sobre todo de los aguerridos soldados españoles, o sea, que allá cayeron compatriotas nuestros, pero no le hicieron caso a San Francisco y fue un desastre. No tomaron la ciudad y murieron, dice 5.000, no sé cómo habrían contado. Tendría que dolernos la guerra de Ucrania y todas las otras guerras, porque dices, estas las sufrimos más y estamos más conscientes porque el telediario nos pone todos los días la noticia delante, pero hay tantos conflictos olvidados, tan cruentos o más, que también deberían dolernos, que también son un fracaso. Bueno, pues compromiso personal, la paz que predicas anide en tu corazón. Si no eres persona de paz, no hables, o al menos si no quieres ser, por otra vez uno diga: mira, yo quiero ser, pero fallo mucho. Bueno, pues ya mejorarás. Pero la paz que predicas, que esté dentro de ti, primero. Participar en alguna acción de paz, si se da, si se te ofrece a la mano. Imagínate que la parroquia pusiera en pie un pequeñito grupo de justicia y paz. Bueno, pues quizás sea cuestión de iniciar. Igual luego no se puede continuar, pues ¿qué vas a hacer? O los círculos de silencio, o por ejemplo, a nivel individual, que algunos haréis igual quizá. Por ejemplo, si Amnistía Internacional suele hacer unas campañas que dice que tienen su efecto, de escribir cartas a prisioneros de derechos humanos, escribir una cartita a un prisionero de vez en cuando. Bueno, pues alguna pequeña acción, porque... Y luego también desear que a nivel, alto nivel, a nivel de la Universidad de Roma o de las acciones franciscanas, que si hay alguna oportunidad algún día de dar una opinión, a veces viene a la mano. Bueno, pues el ser persona sensible a la paz, sensible y lo más activa que se pueda. Dice San Mateo, capítulo 5, bienaventurados los eirenopoioi, dice, los albañiles de la paz, se podría traducir así, los artesanos de la paz, los que construyen la paz cosita a cosita, no así, pum, sino puntito a puntito, acción a acción, artesanos, albañiles de la paz. Bueno, nada más. Muchas gracias. Pues muy bien, Fidel, muchas gracias.
tus palabras, tu testimonio y tus ánimos. Ánimos un poco desalentados también, por cómo nos has dejado los franciscanos, ¿verdad? Con poca sensibilidad. Pero bueno, es mi experiencia. Que hay. Muy bien, pues yo creo que nos has abierto un campo, nos has recordado la figura de Francisco, nos has animado a participar en este tema de la paz y yo creo que se trata de eso. No sé si alguna vez ha estado aquí Vicente Felipe, ¿ha estado? Vicente Felipe, estando yo no, y le he invitado varias veces. Vicente Felipe es un franciscano menor que es el presidente de Justicia y Paz de la Interfranciscana y bueno, pues es interesante escucharle también alguna vez. Podéis invitarle a Vicente Felipe, porque igual él tiene una visión un poquito más benévola pero bueno, no creo mucho más, porque le conozco bien. Muy bien, pues nada, antes de terminar, si queréis alguna pregunta, alguna cosilla que comentamos, pues lo hacemos. Con el micrófono, allí hay una mano levantada. Yo creo que el espíritu de la paz se tiene que hacer en la familia. O sea, la idea de pacifismo y de todos somos hermanos y que no hay que ver distinciones ni de razas ni de religiones, solo vamos a buscar a Dios a través del amor, eso se tiene que cultivar dentro de las familias. Muy bien, Rosa. Bueno, las familias son un ámbito relacional de primera instancia, ¿no? Y lo mismo que hemos dicho, la paz que habite en tu corazón, la paz que predicas habite en tu corazón, claro, si la paz que predicas no habita en tu casa, en tu familia, pues estamos todavía en el punto cero. Claro. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Por aquí. Muy bien. La paz es muy difícil porque desde que el hombre es hombre está en guerra. ¿Cómo se explica esto? Bien has dicho, desde que el hombre es hombre. Porque igual si fuéramos desde que la mujer es mujer, igual sería un poquito menor. Porque el hombre, desde el Neolítico, es el hombre el que ha llevado la guerra. Hay una frase en el libro primero de Samuel, en la Biblia, que dice: era primavera, la época en que los hombres van a la guerra. O sea, cuando llegaba la primavera decían, venga, a la guerra, pegue o no pegue. Claro, pues cómo luchar contra algo que nos compone a los humanos, sobre todo a los hombres, pero a los humanos, que es la violencia. ¿Cómo luchar? El libro del Génesis, fíjate tú, Génesis, a dónde nos vamos, el primer libro de la Biblia, tiene como tema la alianza, pero tiene como su tema muchas relaciones humanas, relaciones de hermanos, que todas acaban mal. Porque el yavista, el que escribe eso, dice: ¿pueden los humanos vivir en paz? ¿Podrán algún día los humanos vivir en paz? Y él mismo responde: casi imposible, pero casi. Y va poniendo diversas relaciones humanas. La primera de todas, la peor. Dos hermanos que se matan, Caín y Abel. Y a lo que se diga después, peor no va a ser. Pero aún así, dice un asesinato, dice que Dios puso en la frente de Caín una señal para que nadie le tocase, es decir, para que respetase al criminal, es decir, para que el respeto fuera incluso con un asesino, para que el respeto tenga algún cauce incluso en las peores circunstancias. O sea, muy difícil, es muy difícil, pero hay que trabajarlo y se van haciendo progresos,
notables, digo, para animarse. Fíjate tú, el enemigo primordial de la cristiandad en Europa, ¿quién eran? Los turcos. El turco era la batalla de Lepanto, ¿recordáis? Fue contra los turcos y ganaron los cristianos. El turco era el diablo. Otro día me decían, ahí en Ciudadela, en Menorca, unas monjas clarisas. Y hubo una época en el siglo XVI que los turcos arrasaron todo el Mediterráneo y entraban a las islas, Baleares entre ellas, y se llevaban cautivos y tal. Se llevaron en Menorca, en Ciudadela, cautiva a toda la comunidad de clarisas, con la abadesa y todo. Y nunca se supo. Se llevaron a todas las monjas, los turcos. Hay que ver. Y nunca se supo, desaparecieron de la historia. Me lo contaba una monja clarisa que es historiadora y que había hecho un trabajo de investigación. Y se llevaron a toda la comunidad con la abadesa al frente y desaparecieron del mapa. Fíjate tú, el turco. Resulta que ahora hay un terremoto en Turquía y Siria y ves tú en el telediario un bombero hurgando en los escombros para sacar a los caídos de dentro y ves que pone en la espalda bomberos de Zaragoza. De Logroño también han ido, de Pamplona seguro que habrán ido también. Hay una calamidad en el turco, en el enemigo de toda la vida, y vamos inmediatamente a socorrerle. Algo hemos mejorado, porque en el siglo XVI habrían dicho que el turco tiene un terremoto, se lo merece. Pero ahora decimos, no, vamos a echarles una mano. Es decir, digo esto para ver también que la mejora en el respeto, en la paz, en la no violencia, en la no agresión, se da. ¿Cómo diréis? Se da poco. Bueno, pues se da poco, pero se da. Podemos mejorar. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Ya estamos con el tiempo justo. Sí, aquí una pregunta. Usted dice que alguna mejora se da. Yo estoy de acuerdo. Otras cosas decimos que han empeorado. En fin, el variopinto mundo en el que vivimos. Pero una de las cosas que desde luego se da, y en la Edad Media ni se imaginarían, es el catálogo de los derechos humanos que se cumplan más o menos, pero se van, es algo que está ya en todos o en muchos de los países, y eso es importante, ¿no? Porque hoy en día los mandamientos de la ley de Dios creo que se cumplen en ese catálogo de derechos humanos. Pregunto si le parece que estoy orientada. Los derechos humanos, la Carta de los Derechos Humanos, firmada por la ONU, es de 1948, es decir, de hace 4 días. La Santa Sede no firmó la Carta de Derechos Humanos porque no aparecía la palabra Dios. Posteriormente, el Concilio escribió un tratado sobre la dignidad humana, Dignitatis Humanae. La Carta de Derechos Humanos, que por desgracia se cumple poco, es evangelio puro. Es evangelio puro. Son lo que me dice usted muy bien, son los mandamientos puestos en lenguaje de hoy. La pena y el trabajo y la responsabilidad que tenemos es que la ONU escribe un documento hermoso, pero se cumple poco o no se cumple nada. Pero eso nos corresponde a nosotros. La ONU no tiene una presión para hacernos cumplir, para obligarnos a cumplir la Carta de Derechos Humanos. Hemos de cumplirlo nosotros, en nuestro ámbito familiar, social, mental. Pero qué duda cabe que es, aún hoy día, fíjate, de 1948,
Vamos para 100 años, pero aún hoy día es interesante leerlo porque es evangelio puro, con un lenguaje de hoy. Muy bien, pues ya terminamos, si os parece, pues se hace la hora. Me han dicho aquí algunas de las parroquianas de la biblioteca que en la mesa de entrada, además de los libros, hay algunos folletos interesantes, hay semanas franciscanas de otros años y está también un folleto de los 25 años de la parroquia, que es, bueno, pues que lo podéis coger libre y gratuitamente, además de otros libros que están puestos. Mañana tendremos una película, a las 7:30. Bueno, buenas noches y gracias a amigo Fidel.